Buenas tardes, profesora. Bueno, el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre las propiedades de los gases. Mi grupo está conformado por Borges, Garay y López, y obviamente mi persona. Bueno, como propiedades de gases fundamentales tenemos como primera propiedad que no tienen una forma y volumen definidos. Tomémoslo como ejemplo una bolita pesada, ¿sí? Esas que utilizan un juego olímpico que le tiran así la bolita. Bueno, tomemos esa bolita, ¿sí? Obviamente esta tiene una masa y un volumen definido. ¿Por qué? Porque la bola obviamente pues tiene la masa definida, o en el volumen, que la masa, tengámoslo así, que son 3 kilos, ¿sí? Pues un volumen obviamente va a estar definido por esos 3 kilos. ¿Qué pasa con un gas? Su volumen es indefinido. ¿Por qué? Porque también al tener una olleta con agua, ¿sí? Poco a poco va saliendo el vapor. No solo se va a quedar con ese vapor, sino poco a poco va saliendo más y más y más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su volumen no es definido. Forma, tomémoslo como este botilito, ¿sí? Sí, tenemos ese botilito, una botella de vidrio. ¿Qué pasa? Que cuando el gas está en este botilito, siempre va a tomar la forma del botilito, más no va a tener otra forma como la del agua o hielo, que son sólidos o líquidos, sino que este siempre se va a adaptar a la forma de este botilito. Otra es su comprensibilidad y miscibilidad. ¿Qué es comprensibilidad y y expansibilidad? Es que la expansibilidad es que todo el gas o el vapor se adapta a la forma. Expansibilidad también se refiere a tener como un contenedor grande. ¿Y qué pasa con este contenedor? Con el vapor o el gas, que el gas siempre va a adaptar la forma del contenedor o el gas. Comprensibilidad es, digamos, tener algo así chiquito. Hagamos de cuenta que esta bolita de cristal tiene, que es chiquita, ¿no? Pues obviamente el gas se va a adaptar a esa forma chiquita, que eso nos llevaría a otra propiedad, que sería la presión. Bueno, también tener en cuenta que digamos tenemos el gas, ¿no? Tin, tin, tin. Bueno, casi no se ve, qué pena. Acá, tan. Digamos que estas bolitas son las partículas, ¿no? Si ven que son muy separadas, esa es la propiedad del gas, que sus partículas son muy separadas también. La presión, tengan en cuenta como el objeto que les mostré, la bolita chiquita, la presión es cuando el gas ya está como chocando entre las paredes del contenedor en el que está. Poco a poco pues obviamente va a buscar dónde salir. Hagan de cuenta la olla express, ¿sí? Obviamente uno no va a soltar eso así como así, porque eso ¡pum!, estalla, y pues obviamente es por la presión y el vapor que genera ese gas. La fluidez también hace parte de la presión, o sea, la fluidez es otra propiedad, pero la fluidez también hace parte de eso. ¿Por qué? Porque la fluidez hace que el gas recorra todos los orificios o todas las paredes del contenedor. Dilatación y contracción de un gas es todo lo contrario a la comprensibilidad y expansibilidad. ¿Por qué? Porque la dilatación pues es el punto máximo prácticamente de un gas, lo que ocupó el espacio donde está, en el entorno que esté, ¿no? Por así decirlo. Ya pasado ese punto de dilatación, pasa la contracción. ¿Qué es esto? Cuando un gas comienza a enfriarse y pues ya deja de producir el vapor o el gas que está produciendo, y pues poco a poco va perdiendo su volumen. Entonces por eso es todo lo contrario a la comprensibilidad y expansibilidad. Difusión y miscibilidad. Los gases también tienen esa propiedad de ser muy miscibles, es decir, que se mezclan muy fácil. Son más mezclas homogéneas lo que pueden ocurrir entre los gases. Pero también en los gases se puede utilizar la destilación. ¿Qué era eso? Pues lo que se utiliza en la química para separar diversos compuestos. Entonces también se utiliza estas propiedades para la química. Los gases también son muy solubles. ¿A qué me refiero con esto? Porque, tomémoslo así, sigamos con la galleta con agua, ¿sí? Al tener el vapor, obviamente lo que dije sobre la dilatación y la contracción, en que ya comienza a enfriarse y eso, pues al ser ese líquido de agua, al comenzar a enfriarse, el vapor se va a convertir en un líquido, que poco a poco va tomando su proceso, ¿no?, a líquido. También pues se puede tomar ese líquido para volverse un sólido. ¿Cómo? Pues obviamente tenemos el gas, va rondando poco a poco
hasta que se va enfriando y enfriando hasta volverse en un punto líquido. Y ahí se puede meter en un congelador obviamente ese líquido, lo que se volvería algo soluble, o sea, un hielo. Y ya. A continuación sigue mi compañerito Borges. Bueno, otra propiedad física fundamental es la densidad, la cual depende de su masa y de su volumen, pero en este caso, como estamos trabajando gases, también dependerá de su temperatura y de su presión. Bueno, la densidad. Esto es algo que mide la masa que hay en cierto volumen para ver si puede flotar o no. Un ejemplo práctico son dos globos. Un ejemplo. La densidad del aire es de 1,2 gramos litro. En uno de estos dos globos tenemos aire comprimido, el cual tiene una densidad de 1,2 gramos litro, lo cual pues no nos deja que este flote. El otro globo que contiene helio tiene una densidad de 0,16 gramos litro, lo cual sí permite que flote. Bueno, para empezar a hablar de las leyes de los gases, hablaremos de la ley de los gases ideales, lo cual dice que las moléculas de los gases no tienen ni un volumen propio, ni una fuerza de atracción ni de retracción. Bueno, esto también hace que para sus fórmulas tenga que ver cíclicamente entre tres factores importantes que son el volumen, la temperatura y la presión. Bueno, primeramente para este ejercicio sacamos los datos del ejercicio, lo cual nos deja que falta el volumen final. Hacemos la conversión de la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin. Después iniciamos con la fórmula general, hacemos el despeje para que nos libere volumen final, hacemos la conversión a números y cancelamos atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin y multiplicamos 100 mililitros por 1 por 283, lo cual nos da 28.300 mililitros, ya que cancelamos atmósfera y Kelvin. Y multiplicamos 0.5 por 288 y nos da 144, ya que cancelamos atmósfera y Kelvin. Después la división nos da 196.5 mililitros finalmente. Bueno, otra ley importante de los gases es la de Robert Boyle, el cual fue un científico, filósofo y químico del siglo XVII, el cual es conocido por su propia ley de los gases, la cual dice que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta, siempre y cuando la temperatura sea constante. Bueno, y para este ejercicio primeramente pues recogemos los datos en los cuales nos damos cuenta que nos falta el segundo volumen. Bueno, partiendo de esta fórmula hacemos un despeje. Después de ello reemplazamos datos y cancelamos átomos con átomos y multiplicamos 2 por 8, igual nos da 4 litros sobre 4, ya que pues cancelamos los átomos. Y 8 sobre 4 nos da 2 litros. Este sería el resultado final de este ejercicio. Bueno, otra ley importante es la de Charles. Bueno, Jacques Charles fue un físico, matemático, inventor francés del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el cual pues es conocido por su propia ley de los gases, la cual dice que a mayor temperatura las partículas se mueven más rápido, lo cual genera un mayor volumen, y cuando la temperatura disminuye, las partículas se mueven más lentamente, lo cual hace que su volumen disminuya. Bueno, pues para iniciar este ejercicio, pues primeramente recolectamos los datos, los cuales un paso importante antes de iniciar fue el paso de grados Celsius a grados Kelvin, lo cual lo hacemos sumando grados Celsius más 273. Bueno, iniciamos con esta fórmula inicial, bueno, en la cual despejamos volumen inicial, después reemplazamos los datos, cancelamos Kelvin con Kelvin, lo cual nos deja 10 litros por 323, los cuales nos da 3.230 litros sobre 373, ya que cancelamos los Kelvin, lo cual nos da un total de
8.6 litros para su volumen inicial. Bueno, y por último, y también muy importante, la ley de Gay-Lussac. Bueno, Joseph Louis Gay-Lussac fue un físico y químico francés del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el cual puso su propia ley. Bueno, en esta dice que si calentamos un gas en un recipiente bastante rígido, hace que las partículas se muevan mucho más rápido y lo que hace que la presión aumente dentro de este recipiente. Y si en este recipiente bajamos la temperatura, hace que las partículas se muevan más despacio y la presión baje. Bueno, pues para este ejercicio sacamos los datos del ejercicio, nos damos cuenta que falta la presión final y antes de empezar con el ejercicio pasamos de grados Celsius a grados Kelvin, ya que es algo muy importante. Pasamos sumando grados Celsius más 273. Bueno, partimos desde la fórmula inicial, haciendo el despeje, dejando libre presión final. Después reemplazamos, cancelamos Kelvin con Kelvin y empezamos. 1000 milímetros de mercurio por 293, lo cual nos da 293.000 milímetros de mercurio sobre 373. Bueno, finalmente, pues del ejercicio nos da 785.6 milímetros de mercurio. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Samuel Felipe López Chiquillo y yo voy a explicar la parte de las aplicaciones de la aplicación PHET y el simulador de las propiedades de los gases, en específico la ley de los gases ideales, que se encuentra en la aplicación, como ya dije, PHET. Entonces, a continuación. Bueno, aquí estamos en la aplicación y tenemos dos tipos de gases: gas liviano y gas pesado. Esto es lo que determina la presión y esto la temperatura. Aquí es donde podemos calentar el lugar o hacerlo más frío para que el aire entre. Entonces, con las partículas que son más pesadas se mueven de esta manera con una presión de, aquí lo podemos ver en atmósferas en kilopascales. Y acá hay con partículas más suaves o más ligeras, y aquí podemos determinar qué tan grande sea el espacio o qué tan pequeño. Entre más pequeño, pues habrá un menor lugar en el que ambas partículas se muevan, lo que permite que la presión se contraiga más y sea mayor, porque entre más grande el espacio, las partículas tienen más tiempo para moverse y más lugar y más espacio, lo que quiere hacer que esto disminuya la cantidad de presión. Y pues cada partícula se adapta al tamaño del sitio donde estén contenidas. A mayor temperatura, estas se moverán más y la presión irá aumentando muchísimo más, lo que causará que estas dos partículas empiezan a moverse muchísimo más rápido. Y si las enfriamos, pues estas terminarán. Si abrimos el espacio y las enfriamos, llegará un punto en el que se muevan muy lentamente y llegan a una presión de 0 atmósferas casi. Aquí tenemos como constante el volumen, la temperatura, la presión y la presión de la temperatura. Y aquí podemos ver que entre más frío sea el espacio y entre más grande, las partículas se van a mover muchísimo más lento por la temperatura que estos tienen y por la presión, ya que disminuye tanto la presión como la temperatura. Y estando a casi 0 grados Kelvin, las partículas se mueven muy lentamente. Pero a diferencia, si cerramos el lugar a que sea muchísimo más pequeño, ya veremos que la temperatura subirá y tanto la temperatura como la presión de la atmósfera subirá muchísimo. Como podemos ver.
mayor temperatura, pues mayor va a ser la presión que este gas tendrá. Podemos ver como las partículas más suaves se mueven muchísimo más rápido que las partículas pesadas, porque tienen mucho más rango de movimiento y más formas en las que pueden interaccionar con el entorno. Por ejemplo, si medimos más, pues esto hará que haya muchísimo menos espacio, que todas choquen entre sí y se forme muchísima más presión. Aquí vemos que está a 600 grados Kelvin y 70 atmósferas. Si le añadimos más, pues la presión aumentará, por lo que tienen menos lugar para moverse. Y aquí, como vemos la cámara, tanto la temperatura como la presión irá disminuyendo, ya que tienen muchísimo espacio para transportarse. Yo creo que estas dos constantes disminuyan muchísimo. Y tenemos más opciones en el programa, que son esta, que es muy parecida a la anterior. Esto que nos permite ver tanto la velocidad como el número de las partículas que aparecen en pantalla. Y esta, que es como la difusión y las cosas que pueden aparecer. Vamos a añadir la cantidad de partículas. Aquí es la masa y la temperatura inicial. Aquí vamos a ver la diferencia entre una y otra. Espero haya quedado bien entendido esta parte de la aplicación, que no es una parte muy larga, pero espero haya quedado bien explicado y que se entienda perfectamente. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Nicolás Garay y bueno, vamos a proceder a hacer el experimento. En este caso necesitamos el material donde vamos a tener agua fría, agua totalmente hirviendo y una botella con un globo. Bueno, en este caso vamos a hacer el experimento y a proceder qué es lo que pasa con todo esto. Cuando metemos en la botella agua caliente, vemos que el globo se empieza a inflar, como podemos ver o como se puede ver. Y cuando lo metemos en agua fría, este se desinfla totalmente, y hacemos el mismo procedimiento para mirar que este se infla y este pierde totalmente su aire. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Cuando el aire está caliente, cuando le echamos en agua caliente, las partículas se mueven mucho más rápido, ganan más energía y ocupan mayor espacio. Esto lo que hace es que el globo se infle. Cuando lo hacemos en el agua fría, pasa totalmente lo contrario, donde en esas las moléculas se mueven mucho más lento, pierden energía y ocupan menos espacio. Es donde acá en el agua caliente las moléculas se expanden, y en el agua fría en este caso ya se contrae. Todo esto que está haciendo el procedimiento se contrae, hace que el globo se desinfle. Eso es para tener en cuenta la ley de Charles, en donde más temperatura más volumen, y entre menos temperatura menos volumen. Esto es lo que hace esta ciencia y lo que hace que estas partículas, en el momento de que se metan al agua fría, bajen, y en el momento que se metan en el agua caliente, esta, como podemos ver, se puedan elevar en tal caso. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.